Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Las capacidades centrales. La propuesta contenida en la teoría de las capacidades humanas del economista filósofo indio Amartya Sen es una de las iniciativas más influyentes en el ámbito de la filosofía práctica y las ciencias sociales. La teoría de las capacidades humanas representa como elementos constitutivos los fundamentos y las capacidades. Desde ellos, Sen analiza problemas sociales que afectan al bienestar humano, como la desigualdad, la pobreza, la calidad de vida, la ausencia de desarrollo humano y la injusticia social, permitiendo realizar una nueva mirada de estos problemas. La pretensión de la teoría de las capacidades es evaluar el bienestar y la libertad de las personas que realmente tienen que hacer esto o aquello, las cosas que les resulta valioso hacer o hacer. Para introducirnos en el enfoque de las capacidades, es preciso tomar en cuenta algunas consideraciones con respecto a su formulación. Al enfoque mencionado también se le conoce como enfoque del desarrollo humano, de la capacidad o de las capacidades. A la primera de estas alternativas se le debe relacionar con los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, en el cual las capacidades son entendidas como un indicador comparativo más que como base para la teoría política normativa. A diferencia del uso que hace Amartya Sen del enfoque de la capacidad o de las capacidades como términos fundamentales de su programa político-económico. Nussbaum menciona que prefiere el uso plural de las capacidades, pues considera múltiples aspectos que son determinantes para la calidad de vida humana. Y además se distingue de la idea de desarrollo humano en la medida en que se considera a los seres vivientes en general. Una primera definición nos dice que el enfoque de las capacidades puede definirse provisionalmente como una aproximación particular a la evaluación de la calidad de vida y la teorización sobre la justicia social básica, que también nos ofrece algunas pistas para su comprensión. Hay 4 enfoques aquí. El enfoque concibe a que cada persona como un fin en sí mismo y no como un medio, indagando en las oportunidades que tienen los individuos. El segundo enfoque está centrado en la elección o la libertad, en donde se entiende que lo que se debe promover son oportunidades que construyan espacios para el despliegue de la libertad de elección de los individuos. Otro es un enfoque pluralista en cuanto a valores, que entiende que estos no pueden ser reducidos cuantitativamente. Y el último es el enfoque que se preocupa por la injusticia y las desigualdades sociales, arraigadas, obviamente, en comportamientos de discriminación y o marginación. ¿Qué son entonces las capacidades? Se pregunta la autora, a lo cual responde diciendo que son un conjunto de oportunidades, habitualmente interrelacionadas, para elegir y actuar, lo que se llama libertades sustanciales. La capacidad se percibe como una especie de libertad que le permite a los individuos alcanzar diversas posibilidades de acción y elección en un entorno que, evidentemente, promueve, instituye el espacio propicio para el despliegue de estas libertades. No se trata de meras habilidades internas de las personas, sino que estas son además complementadas por las oportunidades que el entorno político, social y económico logran facilitar. Así pues, si Sen habla de libertades sustanciales, Nussbaum prefiere utilizar el término capacidades combinadas, que justamente ponen en relación las capacidades de las personas con el entorno en que se encuentran. Estas capacidades combinadas pueden ser distinguidas de las capacidades internas, que se refieren a rasgos y aptitudes entrenadas y desarrolladas
en interacción con el entorno social, económico, familiar y político. Nussbaum nos ofrece las nociones de dignidad humana y de vida humana digna, las cuales, sin ser poco precisas, están relacionadas con la idea de respeto y agencia. Precisamente, el enfoque de las capacidades se centra en la protección de ámbitos de libertad tan cruciales que su supresión hace que la vida no sea humanamente digna. De manera que se nos propone el listado de las 10 capacidades centrales que todo Estado debe promover con el fin de que sus ciudadanos y ciudadanas alcancen al menos el nivel umbral de las mismas. El uso del concepto de capacidad en relación con el derecho normativo y políticas públicas debe posicionarse en un momento u otro sobre la sustancia, afirmando que las capacidades son importantes, algunas menos, algunas buenas y otras malas. La idea de capacidad básica ayuda a comprender esto. Los seres humanos viven en un mundo con el equipamiento suficiente para múltiples haceres y seres, preguntándonos ¿cuál de ellos vale la pena desarrollar en función de capacidades maduras? Adam Smith afirma que los niños privados de educación se quedan mutilados y deformados. Un ejemplo, imaginemos un niño cuya capacidad de crueldad y humillación a otras personas acaba acostándose y secándose gracias al desarrollo familiar y social al que se ve sometido. No podríamos decir que esté siendo mutilado y deformado, ni porque se admitiera que esta capacidad tiene base en su propia naturaleza innata. Si bien esta capacidad está arraigada en su propia naturaleza humana, lo cierto es que no es muy importante. Las teorías sobre la naturaleza humana explican recursos y posibilidades, pero no determinan su valor. La observación de las capacidades reales de una especie y su forma de vida es crucial para una teoría normativa de las capacidades animales. El enfoque de las capacidades se centra en las capacidades que las personas tienen para llevar a cabo una vida digna y justa. Es crucial preguntarnos, ¿cuál de estas capacidades merecen ser nutridas y apoyadas en una sociedad que busca la justicia? La dignidad humana está intrínsecamente ligada al respeto que le otorguemos a cada individuo. Cada tipo de capacidad nos brinda perspectivas valiosas para comprender y mejorar la calidad de vida de las personas. La elección de estas capacidades se prioriza dependiendo de nuestros objetivos, ya sea comparativos o de establecimiento de principios políticos. La satisfacción puede ser importante, pero la dignidad va más allá, exigiendo un desarrollo educativo y oportunidades para todos, especialmente en entornos como la educación para personas con discapacidades graves. Proteger y apoyar la agencia es esencial para garantizar que las personas sean tratadas como agentes activos en lugar de receptores pasivos. Sin embargo, las condiciones pueden influir en la forma en que las personas utilizan sus capacidades y en cómo se desarrollan. La dignidad humana sirve como fundamento en la búsqueda de la justicia social y el respeto igualitario. Por su parte, la dignidad humana básica persiste incluso cuando las condiciones negativas afectan el desarrollo de las capacidades internas. En general, como lo marca la lectura, el enfoque de capacidades, por lo menos en versión de la autora, nos dice que se centra en la protección de ámbitos de libertad, tan cruciales que su supresión hace que la vida no sea humanamente digna. Pero entonces, ¿qué sería lo mínimo o esencial que se exige para que una vida humana sea digna? La autora nos marca 10 capacidades centrales. Vida, salud física, integridad física, sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, juego y control sobre el propio entorno, ya sea político y material. La primera, la vida, hace alusión a vivir una vida completa y valiosa. Salud física, mantener una salud adecuada, incluyendo atención reproductiva, alimentación y vivienda. La integridad física, movilidad libre, protección contra la violencia y autonomía en decisiones reproductivas y sexuales. Sentidos, imaginación y pensamiento, usar los sentidos, imaginación y pensamiento de manera adecuada. Emociones, expresar y sentir una amplia gama de emociones. Razón práctica, formar una concepción del bien y planificación de la propia vida. Afiliación, vivir con y para los demás, mostrar interés y participar en interacciones sociales. Otras especies, vivir en relación cercana y respetuosa en el mundo natural. Y otras especies. Juego, reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.
Y por último, control sobre el propio entorno político y material, participar en decisiones políticas, libertad de expresión y de asociación y derecho de propiedad y trabajo en equidad. Estos pilares son fundamentales del enfoque, ya que buscan propiciar a las personas las condiciones necesarias para desarrollar y ejercer esas capacidades en sus vidas. La perspectiva de las capacidades nos ayudan a visualizar mejor cuál es el problema. Las capacidades centrales se sustentan mutuamente entre sí en múltiples sentidos. Son dos las que desempeñan un papel arquitectónico diferenciado, pues organizan una presencia dominante sobre las demás. La afiliación y la razón práctica, estas denominan sobre las demás el sentido de que cuando las otras se están presentando de manera acorde con la dignidad humana, estas dos están entretejidas. Un claro ejemplo de esto es que si las personas están bien alimentadas, pero no facultadas para ejercer la razón práctica ni para hacer planes sobre su salud y nutrición, la situación no es plenamente acorde con la dignidad humana. Una buena política en el ámbito de las capacidades es aquella que respeta la razón práctica del individuo. Esta no insiste en la importancia de elección dentro de la noción general de la libertad. La oportunidad de planificar la vida supone una oportunidad de elegir y ordenar las funciones correspondientes a las diferentes capacidades restantes. Capacidades humanas. Tenemos 3 puntos importantes: afiliación, razón práctica, control de su propio entorno. Afiliación. Se denomina sobre las demás capacidades cuando éstas están disponibles con respeto a la dignidad humana. La afiliación forma parte de ellas, es decir, la persona es respetada como ser social. Razón práctica. Formar una concepción del bien y reflexionar críticamente sobre los planes de la vida. Finalmente, control de su propio entorno. Participar de forma efectiva para un bienestar social. Igualdad y justicia social. La teoría de las capacidades humanas tiene un fundamento e idea de justicia social e igualdad. Asimismo, tiene una relación estrecha con los derechos humanos, donde ambas capacidades y derechos son universales. Esto quiere decir que todos los habitantes del mundo deben ser tratados justamente y con la igualdad que merecen sin sufrir discriminación por sexo, raza o tendencia económica. El enfoque del PIB es el modelo reinante en la economía del desarrollo que medía el progreso de un país fijándose en su crecimiento económico, tal como éste tenía ventajas. Es relativamente fácil de medir ya que el valor monetario de los bienes y los servicios posibilita la comparación de cantidades de tipos diferentes. Es atractiva transparencia y es difícil que los países puedan amañar los datos para maquillar su situación real. Muchos profesionales y expertos del desarrollo estaban fuertemente influidos por la teoría del efecto de goteo en economía en 1980 y 1990, que sugería que los beneficios del crecimiento económico acaban mejorando inevitablemente. En la década de 1980, la teoría del PIB parecía más convincente entonces de lo que jamás podría parecerlo ahora como método de medición de la calidad de vida relativa. Los usuarios del PIB deberían admitir que hay otros indicadores nacionales también significativos, que conviene tener en cuenta la perspectiva que toma el hogar familiar como una unidad de observación en las mediciones. El enfoque del PIB y todos los demás enfoques similares basados en un promedio nacional no prestan atención a la distribución y pueden otorgar notas altas a países que contienen enormes desigualdades. El enfoque del PIB no solo no recoge información sobre la calidad de vida de las personas pobres, y el enfoque del PIB agrega diversas partes que componen la vida humana, sugiriendo con ello que un único número bastará para decirnos todo lo que necesitamos saber sobre la calidad de las vidas de las personas. El enfoque utilitarista se sitúa en otro enfoque económico común que mide la calidad de vida de una nación, fijándose en la utilidad total o media de esta, entendiendo por utilidad la satisfacción de preferencias. Este enfoque tiene sus orígenes en la filosofía política. El enfoque utilitarista tiene la virtud de interesarse por las personas, mide la calidad de vida en función de las impresiones manifestadas por esas personas acerca de sus existencias concretas. El enfoque utilitarista, entendido como indicador de la calidad de vida en una nación, representa 4 problemas que lo hacen menos democrático.
El primero es que agrega vidas, incluso aunque tome como referencia las satisfacciones más que la riqueza. El enfoque justificado incluso se fija en la semejanza de la vida entre la miseria y sufrimiento a una clase marginada, siempre y cuando dicha estrategia sirva para acrecentar el nivel de satisfacción media. El segundo es que este enfoque agrega los diversos componentes de cada una de las vidas en un solo concepto. El término satisfacción, como el de placer, el otro término que los utilitaristas tienden a emplear como medio multiuso. El tercero es una objeción, sin embargo, es el que penetra más a fondo de una crítica al estándar basado en la utilidad y que nos obliga a renunciar a él por completo. Esta objeción populariza por Zen y John Esther, que se centra en la mateabilidad social de las preferencias y las satisfacciones. Por último, existe una cuarta y última objeción, no menos contundente. El enfoque utilitarista que ha descrito se centra en la satisfacción como objetivo. Esta se entiende habitualmente como un estado o una condición de las personas que es un resultado de una actividad, pero que no constituye en sí misma una forma de actividad y que, y de hecho, puede incluso conseguirse sin que miden los actos relacionados. Por último, el enfoque basado en los recursos es una alternativa popular al enfoque utilitarista, que es la constituida por un grupo de enfoques que insta a una asignación igualitaria o más adecuada desde el punto de vista distribuido de los recursos básicos, entendido que la riqueza y la renta son recursos multiuso de esa clase. Este enfoque vendría a ser una versión igualitaria del enfoque del PIB, y este programa tendría la virtud de preocuparse mucho más por la distribución. Cada individuo tiene necesidades diferentes de recursos para alcanzar un nivel similar de funcionamiento y también tiene facultades y aptitudes distintas para convertir recursos. Capacidad y cuestión de la medición. Nussbaum promovió el concepto de capacidades. Las capacidades humanas son lo que las personas son realmente capaces de ser y hacer. El contractualismo es un contrato orientado al beneficio mutuo, productivo y económico. El contractualismo también es un conjunto de seres humanos racionales, razonables y autoeficientes. Para Nussbaum, esto es una gran falencia. Pero, ¿por qué es una gran falencia? Porque no todos tenemos los mismos rasgos ni podemos aportar en medida igual, porque no todos tenemos las mismas capacidades y eso sería excluir, porque si no nos brindan a todos las mismas condiciones no podemos tener el mismo nivel. Es por ello que Nussbaum propone el respeto por la dignidad, entender como ciudadano a todo ser humano, además de proponer 10 capacidades. Estas capacidades son consideradas para lograr una vida justa. Capacidades está la vida, que es poder vivir hasta el término de una vida humana en una duración normal, no morir de forma prematura o antes que la propia vida. Salud física, poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva. Integridad física, poder desplazarse libremente de un lugar a otro, estar protegidos de ataques violentos.